Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y hoy os voy a hablar de una preocupación o una reflexión que me viene al pensamiento en múltiples ocasiones en las últimas semanas y que es que pienso que probablemente el valor de nuestros ahorros se vaya a reducir drásticamente en los próximos años. De hecho, esto bueno, creo que va a ocurrir. De hecho, está ocurriendo en algunos países. Ahora mismo yo estoy viendo aquí en Reino Unido y también está pasando en España, que empieza a haber un repunte de la inflación. Aquí en el Reino Unido estamos en el 5%, a pesar de haber una crisis y una desaceleración económica y crecimiento de la economía próximo a cero. En España, con crecimientos negativos, también empieza a escalar la inflación. Y lo que suele ocurrir, la historia sí lo ha demostrado en estas crisis económicas, que en estas crisis de deuda que acaba, al final el Estado acaba absorbiendo todos los activos tóxicos que hay por el mundo, como si fuese un sapo gigante, se van los activos tóxicos o los problemas, por decir así, de la gente se va traspasando de bancos más chiquititos, de personas a bancos más chiquititos, de bancos más chiquititos a bancos más grandes, de bancos más grandes absorbidos por el Estado y al final el Estado es ese sapo gigante que todo lo traga, pero también tiene un límite porque no se puede financiar eternamente sin que los inversores que le dan dinero no le tiren de las orejas. Y esto, pero al final, la historia ha demostrado que todas las crisis de deuda de los países se acaban, aparte de con un aumento de impuestos que van a pagar las generaciones, impuestos directos, como puede ser el IVA o el IRPF, que pagan las generaciones presentes y las futuras, pues también con un impuesto mucho más sutil que es la inflación, que es pues imprimir billetes directamente, es un impuesto más disimulado que crea muchas menos revueltas sociales, mucha menos indignación, porque la gente se la van colando poco a poco, muchas veces casi sin enterarse, y parece que no es un efecto de una cosa que está haciendo el gobierno. Es decir, cuando los precios suben, pues es que tampoco le echamos directamente la culpa a la clase política o a los gobiernos de turno o a la política monetaria de un determinado país. Es decir, es la forma más fácil de engañar al pueblo y al final, pues es lo que suele suceder. De hecho, en países como Estados Unidos o como Reino Unido, pues se lleva imprimiendo billetes en los últimos años de una manera pues muy evidente y quizás sea así pública. Y esto pues lo que hace es generar que al haber más dinero en circulación para los mismos productos, pues el dinero cada vez tiende a valer menos y o lo que es lo mismo, las cosas valen, que no son dinero, valen más, lo que se traduce en una mayor inflación. Esta inflación, como digo, en Reino Unido ahora mismo es del 5%, en España está subiendo. Y en el caso español, pues yo pensé que el Banco Central Europeo, a amparo de Alemania, que tuvo sus problemas de inflación gigantescos después de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues iba pues, a interpelar de que el Banco Central pues, fuese un organismo independiente y no imprimiese dinero ni se pudiese rescatar a otros países. Esto, pues, al final el problema se ha ido agravando tanto que incluso Alemania ha tenido que ceder un poco en ello. Al menos una parte parece que el Banco Central Europeo está dispuesto a imprimir el dinero que sea necesario para comprar pues, la deuda española que nadie quiere en los mercados o la de otros países como Italia o Portugal, Irlanda. Entonces yo creo que al final la solución va a acabar, tarde o temprano, pues esa deuda que han acabado absorbiendo los estados, pues financiada en una gran parte al menos vía impresión de moneda. En el caso español puede ser, si seguimos en el euro, puede ser mediante impresión de euros, y lo que va a provocar una inflación en nuestro billete, a pesar de que en España pueden ser, pueden coexistir al mismo tiempo de crecimiento económico, un continuo de crecimiento económico con altos periodos de inflación, y en casos más dramáticos, como pudiese ser que España pues, tuviese que pedir una quita de una parte de su deuda de aquí a algunos años, porque se sigue siendo cada año es más inviable, o incluso en el más improbable caso de que España abandonase el euro o que otros países como Alemania, Finlandia, Holanda abandonasen el euro y nos dejasen el euro para nosotros, sería lo mismo que volver a la peseta, pero en esos casos la pérdida, que es lo que nos vamos a centrar en este pequeño, vamos a hacer como si estuviese interviniendo en una radio, pues la pérdida de valor de las personas que tienen dinero ahorrados en euros, pues de aquí a los próximos años puede ser bastante evidente. En el caso de que haya inflación, pues lógicamente, porque cada vez el poder adquisitivo con el mismo dinero ahorrado vamos a poder comprar en el futuro mucho menos de lo que vamos a poder comprar ahora con ese mismo dinero. Si la inflación sube a unos niveles muy altos, pues cuanto más dramática sea ese ascenso, peor para nosotros. Y luego, en el improbable caso, en el caso español improbable,
que bueno, es más improbable, pero puede coexistir, que en algún momento se abandone el euro, pues en ese caso nuestros ahorros se verían drásticamente reducidos también, ya no solo por la inflación, sino porque habría una depreciación de nuestra moneda y nos probablemente del 40%, ya lo hemos comentado en algún otro artículo, eso supondría que los ahorros de todo el mundo de un día para otro valen un 40% menos, y aparte pues probablemente tuviésemos una época de inflación grande también. España además se quedaría con la política monetaria, imprimiríamos pesetas seguro para poder pagar nuestras deudas y para pedir o para cualquier otro problema que nos surja, y provocaríamos que aparte de esa depreciación de nuestra moneda instantánea del 35, 30, 40%, pues una inflación bastante amplia en los siguientes años, como está pasando ahora, por ejemplo, en Argentina, que podría ser un ejemplo en el que un espejo en el que nos podríamos mirar si saliésemos del euro. Pero incluso aunque no salgamos del euro, pienso que a nivel mundial, o por lo menos de los países desarrollados, vamos a tener una época inflacionaria, y esa época va a ser el impuesto que va a sufrir aquellos que tienen dinero ahorrado para ir aliviando las deudas que están teniendo los distintos estados y que se están haciendo gigantescas. Entonces, yo me estoy planteando, pues, obviamente ahora mismo el penalizado de estas medidas es aquella persona que tiene euros, tanto en liquidez, tanto en billetes, como en efectivo en un banco. O sea, tenga efectivo esa persona a la que a largo plazo, en los próximos 10 años, este escenario de inflación se consolida e incluso podemos llegar, no lo veo drástico, a inflaciones anuales del 10 o del 15% o incluso mayores. Es imposible estimar que lo vamos a tener, pero hay ese riesgo. Pues todos los que tuviésemos dinero ahorrados en euros, quiero decir, en efectivo o en depósitos bancarios, pues seríamos los penalizados, los que estaríamos pagando el pato de la deuda del gobierno. Entonces, en ese caso, yo me estoy planteando dónde tener, o por lo menos de diversificar un poco ese dinero y no tener pues el dinero ahorrado todo directamente en el banco en efectivo. Una cosa que yo he hecho, debido a que vivo en Reino Unido, es, pues ahora tengo dólares, euros y pounds. O sea, por lo menos diversifico en tres monedas, y si una moneda es muy inflacionaria, pues espero que las otras lo sean menos. O si una moneda pierde mucho de valor con respecto a las otras, pues yo tengo de las tres monedas, es una de las cosas, pero no me voy a escapar en ningún caso de que haya una inflación a nivel mundial. Como digo, actualmente Reino Unido 5%, Estados Unidos también está subiendo bastante, y en España pues vemos que ahora mismo, si no recuerdo mal, en el último dato era en torno al 3-3,5% en esta situación de pérdida de empleo y desaceleración prácticamente todos los trimestres. Entonces, yo he pensado qué opciones tenemos en vez de tener el dinero en bancos. Y una, bueno, quizás lo ideal sería, vamos a ver, los que tengáis mucho dinero, que no es mi caso ahorrado, pues lo ideal sería, a lo mejor, lo había pensado, para combatir la inflación, pues comprar una vivienda, siempre una vivienda. Pues si la inflación sube, el precio de la vivienda también va a subir, pero no lo haría en España. Obviamente las cosas no están como para invertir en España. Entonces yo había pensado comprar una vivienda, por ejemplo, en un país como Turquía. O sea, eso es una apuesta, obviamente lo estoy haciendo de una forma sin ningún criterio económico, simplemente por lógica. Comprar una vivienda en un país como Rusia, como Marruecos, como Turquía, como a lo mejor un país de Latinoamérica tipo Perú, Colombia, que puedas pensar que en los próximos años pues pueden tener una cierta aceleración de su economía, y que la rentabilidad que le vamos a sacar al piso va a tener una rentabilidad que lo vamos a poder vender más caro, y además estamos pues protegiéndonos de la inflación. Eso sí, vamos a tener el riesgo de cambio de la moneda del país que invirtamos, eso no nos lo va a quitar nadie. Pues si pensamos que el euro se va a debilitar con respecto a otras monedas del mundo, incluso contra las monedas de países como Turquía o Marruecos, pues, o Rusia, pues puede ser una buena inversión en todos los sentidos. Vamos a ganar vía tipo de cambio y vía la rentabilización de la vivienda en esos países, si prosperan económicamente de aquí a 10 o 20 años. Es una de las opciones. Obviamente, para comprar una casa hay que tener una gran cantidad ahorrada. Quizás se podría montar un grupo, una empresa con un grupo de personas que pongan un dinero en común y compren una casa en cada uno de estos países, por ejemplo, una especie de sociedad que invierta juntarlos entre unos cuantos amigos o conocidos, y compréis, pues es una casa en Rusia, una en Turquía, una en Perú y una en Marruecos, y eso sería otra opción. Luego está la opción de los fondos de inversión que invierten en estos países, en estas economías un poco en vías de desarrollo, que se denominan. No conozco el mundo de los fondos de inversión muy a fondo, mucho, pero podría ser una opción, creo. Sería un fondo que deberíamos de domiciliar fuera de España. Casi todos los fondos están domiciliados en Luxemburgo, aunque lo contratemos en una entidad nacional en España. Eso quiere decir que, en principio, yo tampoco es que sea experto en estas materias legales, pero en principio, si España incluso abandonase el euro, nuestro fondo va a seguir domiciliado en Luxemburgo y vamos a tener allí nuestro dinero, no lo cambiarían directamente a pesetas.
sería una opción de mirar estos fondos de inversión que invierten en estos países. Y bueno, quizás sea mejor decisión ahora mismo tener algo de nuestros ahorros ahí que todos, todo en nuestro banco en euros. Luego otras opciones, pero son más arriesgadas, aunque esta que he dicho también lo es, sería quizás comprar oro físico, tener oro en vez de pesetas o en vez de euros. Al final, pues hay inflación, el oro también va a seguir subiendo y pues bueno, pues vamos a tener un activo que cada día va a ir incrementando el precio y va a ir solventando el dinero que nos va limando la inflación. En el oro irá subiendo y también otros productos, y si el oro sube incluso más que otros productos, pues incluso estaremos ganando dinero porque podemos vender el oro dentro de esos lingotes o lo que compremos, es otra opción, como digo. En el futuro podemos venderlos y tener más dinero que el que tendríamos ahora. Estamos viviendo en el escenario de que tengamos una inflación prolongada en el tiempo. Y luego, por último, también las bolsas se suelen ver en periodos inflacionarios grandes, las bolsas suelen subir mucho, obviamente, el valor de las acciones, todo lo que no sea dinero, todas las cosas, también las obras de arte, pues suelen subir en periodos en los que se espera inflación. Obviamente, en bolsa yo no invertiría en bolsa española, salvo en algunas acciones que algunas veces hemos recomendado, de acciones que estén bien diversificadas internacionalmente, como el caso de Inditex, por ejemplo, pero sí quizás en grandes empresas, que invertiría en grandes empresas que más para salvaguardar mi dinero, que tampoco puedan tener mucha oscilación en los próximos años, que no tengan mucha volatilidad, que sean negocios estables, pues mirar grandes empresas mundiales, no sé, por ejemplo Coca-Cola, no creo que varíe mucho en los próximos años, que bueno, también hay que tener en cuenta que vamos a estar sometidos al riesgo de mercado. Obras de arte, si conocemos, pero ya hay que conocer mucho el mundo, tendría que ser obras de arte de algún pintor en el que nosotros pensemos que puede revalorizarse, pero también sería una buena forma de invertir en cosas para evitar el desgaste que va a producir en aquellos ahorradores y aquellos que tengan dinero ahorrado en la inflación. Yo en este mundo no me meto porque lo desconozco totalmente y me pueden dar incluso gato por liebre y darme una obra de arte que sea falsa y vendérmela como que es un mundo que desconozco yo y no me voy a meter. Entonces es un poco la idea que tengo, tampoco tengo nada claro, son simplemente cosas lógicas. Si alguno de los que ve el vídeo pues piensa contrariamente a lo que yo estos son suposiciones también todo, es lo que pienso realmente ahora. Si alguno de los que está viendo el vídeo pues tiene su opinión sobre este tema, sobre hacia qué mundo vamos, o sobre cómo van a estar, o sobre si realmente va a haber inflación, alta inflación en los próximos años o no, y si la hay, sobre qué inversiones os puede parecer interesante, pues cualquier comentario obviamente es bienvenido y si es un consejo que me convence, pues igual incluso lo llevo a la práctica. Muchas gracias por este vídeo y por escucharme y nada, espero seguir colaborando con vídeos como este.